Gracias, Dios, te damos por tu presencia. Porque dice tu palabra que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y hoy cumplimos, Dios, somos más que dos y estamos reunidos en tu nombre para escucharte lo que tú nos quieres hablar, Señor. Dios, hoy abrimos nuestro corazón para que tú escribas en lo más profundo de nuestro corazón esta palabra, Señor, para que transforme nuestra vida, nos cambie, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú vas a escudriñar a cada uno de nosotros y vas a darnos esa convicción, Señor, de ser hijos tuyos. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dele un fuerte abrazo. Amén. Aleluya. Ahora sí estamos preparados, ¿no? Para recibir la palabra. Voy a empezar diciendo, algunas veces se pregunté, ¿por qué algunos cuando han recibido a Jesús cambian drásticamente su vida? Y hay otros que andan 1, 2, 3, 5 años, van a la iglesia, son miembros de la iglesia, pero no hay cambio. ¿Usted se preguntó eso? Porque otros que radicalmente cambian. En el caminar, en el transcurso de nuestras vidas, hay momentos donde usted para, pone un alto en su vida, da un giro de 180 grados. En ese momento se quiebra, rompe su caminar. Es donde hay un antes y un después. En la Biblia hay un ejemplo bien claro, y es la vida que todos lo conocemos. Es la vida de Pedro. Todos conocemos lo que fue el apóstol Pedro, ¿no es verdad? En el libro de Lucas, capítulo 22, un día Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido sacudir a ustedes. Y como un buen Pedro le dice: ¿qué pues? Señor, estoy listo para ir a la cárcel contigo. Hasta estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Y Pedro le contesta. Y luego de esto es arrestado Jesús y lo llevan donde el sumo sacerdote. Pedro le sigue y se sienta cerca donde estaba Jesús, y de pronto una mujer los reconoce y le dice: este caminaba con Jesús. Y le dice: no, oye, yo no lo conozco a este hombre. Y de pronto otra persona le dice: él era de ellos, le dice. No, por segunda vez lo niega. Y una tercera persona le dice: tú estabas con él, tú caminabas con él. Y Pedro le dijo: hombre, ¿qué estás hablando? Yo ni lo conozco. Y de pronto canta el gallo. Entonces dice que Jesús se dio la vuelta y lo vio cara a cara con Pedro. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí, lloró. Dice
que su corazón se quebró. Ese instante de su vida, en ese momento de su vida, marca un antes, un después de Pedro. Pedro caminó con Jesús 3 años y medio. Jesús fue su líder, Jesús fue su mentor, Jesús fue su maestro, su consejero, su amigo. Él comió con Jesús, él compartió sus días felices y tristes. Pero vemos que Pedro no cambió. Recuerden que cuando a Jesús le arrestan, ¿qué hace Pedro? Saca su espada y le saca una oreja al soldado romano. Pedro no había cambiado. Pero ¿qué pasó? Después de lo que ocurrió ese instante, cuando se quebró Pedro, cambió totalmente. Pedro fue un líder, un gran líder. Jesús dijo: sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Dice que su sombra de Pedro sanaba enfermos. Su forma de pensar cambió de Pedro. Su actitud cambió. Su forma de ver las cosas cambió. Todo cambió en la vida de Pedro. Y seguramente usted está diciendo: claro, es que Pedro era el apóstol, yo. ¿No es verdad? Pero un momentingo. Hoy quiero contarles una experiencia que viví cuando yo era profesor del seminario Escudo de Fe. Un día estaba enseñando los fundamentos de fe que están en el libro de Hebreos, capítulo 6. Yo tenía más o menos unos 300 estudiantes. Todos estaban muy atentos y emocionados, porque para muchos de ellos este capítulo lo conocen, lo han escuchado, lo han estudiado, inclusive lo han compartido. Entonces, estaba hablando de las bases de la doctrina del perdón y del pecado. Del pecado que rompe toda relación con Dios, que nos aleja de Dios. Estaba más o menos por la mitad de la clase y una estudiante levanta la mano. Profe, ella era líder de la iglesia. Nació en una cuna de familia cristiana. Creció en la iglesia. Sus padres eran líderes de la iglesia. Ella alza la mano y dice: disculpe, profe, no puedo más. Tengo un dolor en la garganta y en mi corazón y necesito decir algo. Pronto ella se comienza a quebrar su voz y dice: yo soy cristiana, vengo de una familia cristiana, estoy 2 años en el instituto bíblico, entonces no soy bebé espiritual, pero no puedo más con esta clase, dice la estudiante. Y yo me asombré, dije: ¿qué pasó? Cuando sigue la muchacha hablando, dice: cuando ha explicado los principios básicos del perdón de pecados, he sentido algo en mi corazón que yo no tengo claro. ¿Cuándo tuve ese momento decisivo con Cristo? ¿Les parece raro? Dice. Porque soy una alumna del instituto bíblico. Yo no he tenido una experiencia con Jesús. Amo a Dios, quiero conocerlo más. Por eso estoy estudiando. Estoy entendiendo en esta materia, desde otra perspectiva, que me hace falta un antes y un después de la cruz. Y no puedo más, dice ella. Empezó a quebrarse su voz y dijo: tengo que hacer algo. Ahí delante de 300 testigos, que era el grupo, la aula que enseñaba, yo le dije: hoy es el día. Hoy es el día. ¿Quieres reconocer que eres pecadora? ¿Que Jesús murió por ti y que necesitas arrepentirte de todos tus pecados? La estudianta, con lágrimas en sus ojos, dijo: sí,
y vi a todos los alumnos que estaban llorando. Y pudimos acompañarles en su oración de salvación, en una oración de arrepentimiento. Y comenzamos orando diciendo: Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy una persona pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y me dispongo a dejar. Señor Jesús, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que pagaste el precio por mis pecados en la cruz. Creo en ese sacrificio de amor por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por perdonarme y darme la vida eterna. Amén. ¿Sabes? Yo dije: ¡wow! Señor, esta ha sido la mejor clase que he tenido, porque todo lo hiciste tú. Yo no hice nada. Amén. Hermanos, una joven líder que no entendió hasta ahora las bases de la fe. Y hoy el Espíritu Santo le habló entonces de esa experiencia, de lo que pasó ese día. Les quiero hablar hoy. Amén. De ese sentimiento nace esta prédica. Iglesia, hoy quiero ser intencional en lo que pasó en esa clase. Que hablemos un poco de la cruz, de por qué hacemos lo que hacemos. De eso quiero hablar, porque necesitamos entender esto. Si mueres, ¿qué pasa contigo? O tal vez, ¿qué te hace ser hijo de Dios? Yo tuve un encuentro en la cruz. Yo puedo decir el día y la hora en que acepté a Jesús, que tome las riendas de mi vida. No importa el contexto familiar, no importa mi tiempo de cristianismo, no importa si hoy es la primera vez que escuchas este mensaje de salvación. Tú puedes decir ahora: lo tengo claro, entendí que necesito un antes y un después. Necesitamos preguntarnos, iglesia, ¿por qué creemos lo que creemos? Y si recordamos el encuentro de cruz, entonces mi oración es que si tú eres nuevo, que vienes por primera vez a la iglesia y llevas pocos días, hoy puedas entender lo que creemos y lo que Dios anhela que tú entiendas para que creas más. Pero mi oración, iglesia, también es para que los que llevan años en el cristianismo y les pasó lo que pasó mi alumna ese día, que el Espíritu Santo te traiga convicción de arrepentimiento. Amén. Y hoy sea tu primer encuentro con Jesús. ¿Están de acuerdo? Amén. Así que eso fue la introducción. Ahora sí vamos a arrancar con la prédica. Amén. ¿Estamos listos para ese viaje? Ese cambio. Amén. Entonces, Génesis capítulo 3 del versículo del 1 al 10. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran perfectos. No había mal en ellos. En el jardín del Edén no había tentación, más que un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva estaban separados, escuche bien eso, matrimonios, cuando estaban separados, Satanás engañó a Eva y les dijo: ¿con qué Dios ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto? ¿Era cierto eso? ¿Acaso Dios dijo que no podían comer de ningún árbol? Una mentira a medias. Es más engañosa, pues tiene un poco de verdad. La verdad es que podían comer de todos los árboles, menos de uno, pero Eva añadió algo, que tampoco podían tocarlo. Esa tendencia de añadir a los mandamientos de Dios se vuelve a repetir en la historia, ¿no es verdad? El hombre añade doctrinas humanas a los mandamientos y luego la gente se confunde entre lo que dijo Dios y lo que dice el hombre. Si ustedes van, hermanos, escuchan, hay pastores que le aumentan, que le dicen, que le disminuyen, pero no. Por eso Eva tuvo que tomar una decisión: creerle a Dios o dejarse llevar por su instinto o por su vista. La misma tentación hoy, decidir lo que es bueno o malo a nuestros propios ojos, en lugar de atender lo que Dios ha dicho. Iglesia, vemos cómo Satanás fue astuto. Primero puso a dudar a Eva de lo que Dios le había dicho, y luego a Adán le atacó con argumentos. ¿Quién era Dios? Y los hace dudar. Eva comió del fruto prohibido, luego se lo dio a Adán, y él comió sin pensarlo. ¿Se dan cuenta cómo somos los hombres? Ni lo pensamos cuando la mujer nos da. Lo interesante es que el pecado no se hizo evidente hasta que Adán comió. ¿Y qué ocurre en ese momento? Primero, número uno, descubre su desnudez. Por primera vez, Adán y Eva tenían algo que esconder y por eso se sintieron desnudos. Por ello trataron de taparse y esconderse. La pregunta es: ¿acaso podían esconderse de Dios? Sabemos que Dios lo ve todo y todo Dios lo sabe. Dios no sabía dónde estaban, pero Él estaba esperando, ellos le estaba dando la oportunidad de dar un paso al arrepentimiento. Pero no lo aprovecharon. En lugar de confesar, ¿qué hicieron? Dieron excusas. ¿No les parece que nosotros somos igual? Cuando pecamos, ¿qué hacemos? En vez de reconocer, no, es que damos excusas. Adán echó la culpa a Eva. Eva echó la culpa a Satanás. Adán y Eva fabricaron delantares de hoja de higuera para cubrir su desnudez. Quisieron tapar su falta, quisieron tapar su pecado en lugar de confesar y pedir perdón. Segundo, sintieron miedo. Me impacta esta parte del versículo porque dice que cuando Dios les dijo ¿dónde estaban?, la respuesta que dan es: oí tu voz y tuve miedo. Ocultar el pecado trae sus consecuencias. Detrás de la desobediencia está el sentimiento de vergüenza, de culpa y miedo. ¿Miedo a Dios? ¿Al Dios amoroso que los crió? Cuando estaban ellos caminando desnudos en el Edén, podían estar libres delante de la presencia de Dios. Pero también ellos no conocían el sentimiento de miedo. Usted sabía que nosotros no nacemos con sentimiento de miedo.
¿Sí o no? Un bebé no tiene miedo. ¿Quién le enseña el miedo? Nosotros. Cuidado, cuidado, no hagas, no digas, no esto. Al bebé le estamos poniendo miedo. Nosotros aprendemos a tener miedo. Ese sentimiento de miedo nos lo traspasan nuestros padres. Tercero, se esconde. Miles de años después, tú y yo hacemos lo mismo. Cuando hacemos algo incorrecto, hacemos exactamente lo que pasó en el huerto. Nos escondemos en lugar de dar la cara a Dios. Si le damos la espalda, fabricamos delantales de higuera para autoprotegernos, para justificarnos, y tenemos miedo a Dios. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia? Porque ha fallado y cree que Dios lo va a juzgar. Y tiene miedo venir a la iglesia. Sabe que no vamos donde Él, sino que nos escondemos. Hacemos lo mismo que Adán y Eva. Qué curioso es esto, ¿no es verdad? Cuando hacemos algo contrario que sea establecido por Dios, pecamos. ¿Sabía usted que pecado en el original significa esto? Que no damos en el blanco. O sea que lanzamos nuestros dardos, pero no damos en el blanco. Pecado significa que nos desviamos del camino. Nos desviamos del camino de Dios que ha trazado para nosotros. Pecado significa que nos salimos del plan de Dios. Pecado significa que nosotros nos mandamos. Somos autosuficientes. Y por último, hacemos lo que queremos. Eso es pecado. El pecado trae muchas consecuencias, pero la más delicada es que rompe la relación con Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ama tanto, Él es santo, y la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Entonces, Él dice te ama, pero el pecado nos separa. Sin embargo, su amor es tan grande por nosotros que Él tiene un plan de salvación y envía a Jesús por nosotros. Eso es lo que recordamos en Semana Santa y en las Pascuas. Es que Jesús viene a este mundo, se hace hombre, muere en la cruz, derrama su sangre para pagar la pena que haya sido establecida por nuestros pecados. Jesús muere por ti y por mí, y de alguna manera Jesús se convierte en una tarjeta de invitación que Dios te hace para ti. Dios hace todo un plan de salvación, pero Jesús es esa invitación que tú decides si aceptas y respondes a ella para regresar a Dios, o que vuelves a tener ese sueño de la relación de Génesis. Amén. Si tú decides volver a Dios, si tú decides acercarte a Dios, si aceptas o no la invitación que Dios te ha hecho por medio de su Hijo. Pero la decisión es personal. Tú lo decides. Amén. Esta decisión no es hereditaria. Si yo soy salvo, mi hijo es salvo, no. Josafat tiene que hacer un día una decisión como yo la hice. Amén. Isaías 55, verso 7 dice así: arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Dios siempre nos va a invitar a volver a Él, pero tenemos que decidir si lo queremos hacer o no hacer. Ahora vamos, para volver a Dios y querer tener esa relación de armonía, necesitamos hacer una sola cosa. ¿Saben qué es? Arrepentirnos. Diga, a ver, arrepentirnos. Hoy, en este mensaje, quiero describir el arrepentimiento.
que veamos el arrepentimiento, y quiero que miren esto y que escuchen y se acuerden. Es un punto de quiebre. Amén. ¿Me están entendiendo? El arrepentimiento es un punto de quiebre. Amén. Así que le he llamado a esta prédica punto de quiebre. Punto de quiebre es el arrepentimiento. Es el momento que tuvo mi alumna ese día, donde alza su mano y dice que ya no puede más. Perdone, profe, me dice, necesito interrumpir su clase porque hay aquí que está quebrando. Necesito hacer algo. Amo a Dios, tengo experiencias sobrenaturales, le sirvo, soy servidora de ese niño, pero necesito hacer algo, porque hay algo que no me está dejando en paz. Y dice, yo no he tenido ese encuentro con Jesús y puedo tener hoy ese punto de quiebre. Amén. Punto de quiebre, hermanos. Este punto de quiebre es el momento, es esa situación que ocurre de forma absolutamente inesperada, a raíz de los cuales su vida cambia. Da un giro inesperado de su vida. Todo cambia. Nada vuelve a ser como antes. Amén. Eso significa punto de quiebre. Diga, punto de quiebre. Cada que rompa un lápiz, usted tiene que decir punto de quiebre. Amén. Eso significa, el arrepentimiento significa punto de quiebre. Hechos, capítulo 3, 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tal vez tú nunca has escuchado este mensaje del arrepentimiento y tal vez sabías ser ignorante del arrepentimiento. A partir de ahora, lo que dice la Biblia, habías pasado tiempo en tu ignorancia. A partir de ahora ya no eres ignorante, ya sabes. O sea, Dios ya va a tomar en cuenta de tus actitudes. Amén. Dios hace todo el plan de salvación, pero Jesús es la invitación que tú decides si aceptas a responder a ella o no. Por eso que tú tienes que tomar esa decisión para que te arrepientas. El arrepentimiento es el paso para dar respuesta a Dios, a su invitación. Amén. De estar cerca a Él. Es el paso que damos para decidir y decirle: yo quiero, Señor Jesús, yo quiero que seas el eje, el centro de mi vida. No quiero que seas algo más. Necesito decirte que entiendo que en mí hay pecado y que necesito un Salvador. Pero no solo eso quiero que me des la vida eterna. Y también quiero que seas el Señor de mi vida, el número 1 de mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Dígalo al Señor. Quiero que seas el número 1 de mi vida. Dile al que está a tu lado: el número 1 de mi vida es Jesús. Ya no es Oriente, ya no es Blue. Ya no es la esposa, ni el esposo. ¡Ay, mi esposa! No. El arrepentimiento es el centro de la predicación de Jesús. Como vemos en Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otro verso, Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no solo es, ya se olvidaron, un punto de quiebre, sino es el momento de transformación interior. Escúchame bien, que no vemos inicialmente, pero que se termina reflejando lo que hacemos. Es cuando decidimos que queremos otra vida, que queremos tener un antes y un después, que queremos un cambio de dirección, que no queremos seguir mandando esos dardos fuera del blanco, sino que queremos dar en el centro, en el blanco, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que decidimos. Amén. No solo estamos diciendo, he pecado y necesito que me salve, sino que estamos diciendo, Señor Jesús, te invito a sentarte en el trono de mi corazón. Enséñame, quiero actuar con gratitud, porque tú hiciste por mí en la cruz. Quiero parecerme a ti, quiero desarrollar tu carácter. ¿Cuántos quisieran tener el carácter de Jesús? Ser manso, humilde. ¿Cuántos quisieran hablar como Jesús? Tomarles decisiones como Jesús. Y por último tienes que decirle, quiero en verdad hacerte el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Porque ahora, el arrepentirnos, hermano, ¿sabían ustedes que el pecado ha afectado todo nuestro ser? Eso es importante entender. El pecado no solo afecta a nuestro espíritu, el pecado afecta nuestras emociones, el pecado afecta la manera como pensamos, nos llena de argumentos y mentiras y no podemos discernir con claridad. No podemos llamar lo bueno, bueno y a lo malo, malo. La Biblia dice, hasta eso se nos cruza. ¿Usted sabe? Llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Afecta la manera como decidimos. El libre albedrío con el cual Dios nos hizo es como si hubiera una nieblina. Terminamos diciendo erradamente, porque el pecado afecta a todo. Hermano, a ver, si usted está renegando, está furioso, quiere tomar una decisión, 100% lo voy que esa decisión que va a tomar mal. Va a tomar mal. ¿Por qué? Porque usted no ve claramente, porque usted no piensa claramente. Iglesia, lo que nos está faltando es que nos falta un punto de quiebre. Entonces, usted vive un sube y baja, o a lo contrario, es absolutamente reactiva, impulsiva. Antes toma cualquier decisión o dice cualquier palabra y después dice, disculpe, es que no pensaba, no, es que yo no quería decir lo que quise decir. O el problema es más de argumentos. Tu cabeza no descansa, piensa. Por eso que andamos estresados, porque no logramos discernir la voluntad de Dios, porque tal vez no te has quebrado, no has tenido ese rompimiento interno. Esto es importante, porque es el paso a la transformación. Ahora hay algo que les digo a mis alumnos. ¿Usted sabía que el arrepentimiento se nota? El arrepentimiento no es solo un sentimiento, sino que se nota cuando te quiebras. Mateo 3, verso 8. Lo voy a demostrar. Dice así: demuestren cómo su forma de vivir que han
que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir. Repitan esto conmigo. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. En la versión internacional dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, no hay cómo nos charlen, ¿no es verdad? Pero los grandes pastores dicen, yo basta verlo nomás y ya sé si este anda en pecado o no. Por supuesto, no hay que ser tan genio, ¿no es verdad? Dice la Biblia que demuestra que se ve tu arrepentimiento. Por eso, cuando tú tienes... Otra vez se olvidaron. Cuando ustedes tienen, se va a notar. Amén. Por eso que en algunos casos las personas nos dicen, ¿qué pasa con usted que habla diferente? ¿Qué pasa con usted que ahora toma decisiones diferentes? Antes ese exacto era para hablar, para contestar, y ahora dice, lo voy a pensar. ¿Qué está pasando con usted? Si usted no era así, pero ahora haces cosas diferentes. Piensas como Jesús, hablas como Jesús. Amén. Ahora quiero hablar de lo que no es arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? No es arrepentimiento sentir remordimiento. Porque el que roba, sí robé, pero es que tenía hambre. No tiene remordimiento. Y hay otros que los pillan robando y dicen, sí, es que tenemos... Lloran todo, pero al día siguiente siguen robando. O sea que no hay remordimiento. Otras personas se sienten como lenque y dicen, soy un cabeza toco. No muchos se sienten mal y no necesariamente tienen un punto de quiebre. Muchos se quejan en el remordimiento, ahí se quedan y ya está. Otros en su vergüenza, pero eso no es arrepentimiento. Pecan y desaparecen. Hablas mal por una persona y ya no quieres verlo siquiera, te pasas por la acera del frente. ¿Por qué? Porque no hay un punto de quiebre. ¿Y saben? Punto de quiebre. Para tener un punto de quiebre necesitas humillarte. Necesitas rendirte. Necesitas reconocer sin argumentos, sin justificación, sin nada, y decir a Dios, Señor, aquí estoy, pequé. Soltar la manta de higuera, salir de tu escondite y ponerte frente a Dios y decirle, Señor, pequé. ¿Te has preguntado por qué crees en Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia cada domingo de cada semana? Tal vez puedas decir, pues obvio, venir a CCF nos da un plus de estatus. O tal vez digas, en mi casa es regla, si yo quiero salir esta tarde, tengo que venir a la iglesia. Si no, mi papá no me dejan salir a ningún lado. Otros dirán, vengo a iglesia porque soy cristiana, soy líder, soy servidor de la iglesia. Es obvio que tengo que venir porque me toca servir. Hoy es un día donde yo quiero que revises. ¿Por qué crees lo que crees y haces lo que haces? Y si todo esto
tal vez se volvió rutinario, o tal vez estás en piloto automático y no hay un fundamento claro de tu fe. Esto es igual que el matrimonio, ¿no es verdad? Nosotros estamos casados con Jesús. A propósito, ayer cumplí 28 años de matrimonio. 28 años de ser feliz al lado de mi esposa. Pero para tener tanto tiempo, cada día tienes que regarlo. Cada día tienes que hacer algo para que ese amor no baje, no desaparezca, que no sea rutinario. Sí. Yo conozco gente que enamora 7, 8 años. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Es que no, sabes que ya es una rutina rutina. Hay gente le pregunta, ¿y por qué vas a la iglesia? Los domingos no hay nada que hacer, rutina. Nosotros volvemos a Dios, buscamos a Dios, porque entendemos que no podemos actuar más sobre la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. La redención del pecado está ahí. Lo hemos heredado de Adán y Eva. Y no hay nada que hacer. No importa si tienes 90 años, 60, 20 o 18 o un mes de nacido. Todos nacemos en pecado. Pero decidimos un día decirlo sí a Jesús. Amén. Señor, aun cuando en mí está la naturaleza pecaminosa, yo quiero vivir ya no quiero vivir dejando guiar por ella, sino que voy a la cruz y creo en ti. Y creo que tú me vas a dar vida diferente. Quiero tu plan para mi vida. Quiero tu vida para que yo viva como Él. Y quiero tu redención. Eso es mi oración. Es increíble que una de las palabras de arrepentimiento en hebreo significa cuando una persona se ahoga. También significa, dice que no puedo respirar y deseas ayuda y necesitas un cambio. Por eso que cuando tú te arrepientes, necesitas que Jesús te ayude. Necesitas un cambio porque ya no puedes respirar. Eso es el arrepentimiento. Es cuando tú dices, estoy harto de vivir como estoy viviendo. Necesito algo y vas a Dios. Es cuando sentimos dolor y entendemos que en la cruz su sueño fue morir. Y yo te doy gracias por esos sueños, Señor Jesús, que te llevó a la cruz. Hay algo que es importante y es necesario entender, que el arrepentimiento, hermano, no tiene nada que ver con tu hoja de vida. A veces creemos que el arrepentimiento lo necesita el criminal, el adicto, el drogadicto, el alcohólico o el que está en el hueco profundo. No. Un día en una iglesia comenzaron a dar su testimonio y el pastor dijo, a ver, tú vas a entrar, y yo creo que era el cuarto que tenía que pasar a dar mi testimonio. Y sube uno y dice, bueno, yo estaba robando y de pronto me pillaron, dice. Y yo agarré, me di la vuelta y le clavé el cuchillo, dice, y nada, le clavé 7 veces. Sube el otro, dice, yo por ladrón me metieron a la cárcel, dice. Y estando en la cárcel me maté a 7 tipos. ¡Ay! Otro dice, ¿saben qué? Yo era drogadicto, ya tomé
todo, ya nada me hacía. Yo vivía en la calle, ahí en los canales, que tal, yo ya no sabía ni qué me llamaba. El otro sube y dice, ¿sabes qué? Yo no podía vivir sin alcohol. Despertaba y tomaba alcohol. No podía vivir. Y el otro dice, ¿sabes qué? Mi papá un día me estaba agarrando y yo agarré, le clavé el cuchillo con el machete. Dice. Y yo dije, yo no maté, ni siquiera, ni gallina maté. Drogadicto, ni siquiera, lo único tomo aspirina cuando me resfrío. Alcohol, alguna vez un vino. Y yo dije, ¿de qué voy a contar ahí? Semejantes testimonios y yo. Y ahí el Espíritu Santo me dice, ¿acaso no mentiste? ¿Acaso no tenías orgullo? ¿Acaso no perdonaste? Uy, sí, Señor. Entonces eres igual o peor que ellos. Así que igual entré, pasé y le pedí perdón a Dios. Porque el pecado es pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos necesitamos de Dios. Si tú seas bueno, vengas de una familia buena, acomodada, tal vez no has matado ni siquiera un zancudo, tú eres pecador, naciste en pecado y necesitas de Dios. Pero para volver a Dios necesitas ¿qué? Un punto de quiebre. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. No hay para que digan, ay, yo soy bueno. Todos se han hecho pecadores. No hay justo. En una reunión de intercesión escuché esto, que el arrepentirse es un milagro. Y decía él, oremos para que en esta familia haya arrepentimiento. Y eso me quedó ahí, porque el arrepentimiento, hermano, a veces se vuelve común. Confesar el pecado y listo. Hay gente que va y dice, perdóname, confiesa su pecado, amén, y siguen viviendo igual. Pero iglesia, póngase a pensar en esto. Claro que es el arrepentimiento un milagro, porque siempre vamos a escondernos, a construir ropa con hojas de higuera. Pero quiero que piense que una persona en algún momento diga, pequé, te necesito, Dios, la embarré. Eso no es un milagro. Para mí, ¿qué es un milagro? Reconocer. Todos buscamos justificar el pecado. Siempre culpamos a otro. Hacemos lo mismo que Adán y Eva. Eva dijo, pecó por culpa de la serpiente. Y Adán dijo, Adán es más, yo diría, dijo, la mujer que me diste tiene la culpa. ¿Se dan cuenta? Justificar. Seguro que Adán andaba pidiendo a Dios, Señor, dame una mujer, dame una mujer. Mira, el león tiene una leona, este tiene otro, todos tienen pareja y Dios le dio su mujer. Y ahora le está diciendo, la mujer que tú me diste. Tú y yo hacemos lo mismo.
no lo que pasa. ¿Sabes que siempre decimos, no? No, lo que pasa es que mi papá era borracho, así que yo salí borracho. No, es que mi mamá era así, habladora, y así yo también salí. No, es que mis antepasados pues eran de esos que hacían. Siempre estamos con nuestros argumentos. Qué difícil es quebrarnos, ¿no? Es decir, ok, perdóname. Hermano, por eso nosotros necesitamos un punto de quiebre. Quiero preguntarte esto. ¿Qué tan fácil te quiebras? ¿Qué tan fácil tú le dices a papá, mamá, perdóname? La embarré. No te hice caso. Perdóname. ¿Qué tan fácil tú le dices, hijo, hija, fui injusto contigo? Te llamé la atención, te castigué de algo injusto. Perdóname. ¿Qué tan fácil dices a tu esposa o a tu esposo? ¿Sabes? Te traté mal hoy. Te grité, te levanté la voz. Perdóname. ¿Qué tan fácil dices a tu líder? Líder, perdóname. Llegué 5 minutos atrasado. O me porté mal. Perdóname. ¿Qué tan fácil dices a tu amigo? Oye, pensé mal de ti. O hablé mal de ti. Perdóname. ¿Qué tan fácil te quiebras? La vida de un creyente es una vida de quiebre. Porque esa es la manera como lo damos lugar a Dios. Y le dices, Señor, tú ganas. Yo cedo. Por eso es imposible ser un cristiano sin tener un punto de quiebre. ¿Sabes? No importa tu hoja de vida, porque siempre en tu punto de quiebre tienes una historia que contar. Hermanos, yo tuve mi punto de quiebre. Un 20 de abril de 1993, un sábado en una reunión de jóvenes. Yo ya estaba, hermanos, cansado de vivir lo que vivía. Y te digo, no porque era alcohólico, no porque había un vacío en mi corazón. Yo tal vez estaba en el punto más alto de mi carrera. Fui nombrado entrenador de la selección boliviana de básquetbol. Era el entrenador aquí en Santa Cruz que llevaba 2 años sin perder un partido. O sea, estaba contratada por la Universidad Gabriel René Moreno, tenía todo, pero había un vacío en mi corazón. Había un vacío en mi corazón. Todas las noches que jugábamos, sabíamos irnos a festejar. Llegaba a mi casa y había un vacío. Así que ese día dije, Señor, estoy cansado de vivir así. Quiero que tú entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Es que entendí que necesitaba a Jesús en mi corazón. Estaba harto de vivir una vida pecaminosa, con un vacío en mi corazón. Entendí que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y que su sangre derramada en la cruz fue el precio que pagó por mis pecados. Entendí que todos los juicios que había contra mí estaban anulados. Ahora soy libre
y soy santo. Ahora soy hijo de Dios. Amén. Y que Dios es mi Padre. Iglesia, hoy es tu día de quebrantamiento. ¿Quieres arrepentirte? Quiero que cierres tus ojitos y vamos a orar un momento. Quiero que tú hables con tu Señor. Y que le digas: Señor, Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Señor, tú conoces nuestra vida, conoces las experiencias que he tenido contigo. Tú sabes quién soy, de dónde vengo. Tal vez eres la primera vez que vienes a la iglesia, o llevas semanas o días buscando al Señor. Hoy quiero que sepas que Dios te ama, que ha extendido esa tarjeta de invitación y te pregunta si tú quieres aceptar, volver, o que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. O tal vez eres como mi alumna que dices: amo a Dios, he tenido miles de experiencias sobrenaturales, pero no puedo decir cuándo tuve un antes y un después. Hoy Dios te dice lo mismo. Hoy es el día que tienes que reconocer que has pecado, que reconoces que Cristo murió por ti en la cruz, que reconoces que necesitas dirección en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, de discernir. Dile: necesito un antes y un después. Dile: Espíritu Santo, clamo por ese milagro de salvación. Clamo por ese momento donde tú estás tocando a cada persona que está oyendo este mensaje. Porque yo no soy, eres tú el que convence. Y hoy eres el Espíritu Santo quien te está tocando. Oh Dios. De mi ser hasta el cielo, Cristo Bendito es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Sí, Señor. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, el centro de todo es Jesús. Dile que te arrepientes. El centro de Dile en qué área todo de tu vida es necesitas Jesús. un cambio de dirección. Desde el principio y hasta el fin. Dile que necesitas un antes y un después. Tú has sido y siempre serás. Hoy quiero que, Cristo. Oh, así con tus ojos Cristo, cerraditos, puedas ver la cruz, el centro de todo ver la sangre que es derramó Jesús. Cristo por ti en la cruz. El centro de todo eres Y Jesús. mira el trono de tu corazón. Desde el principio y hasta el fin. Jesús Tú está has tomando sido y siempre ese lugar. serás Cristo.
Cristo, Permite que Jesús quiebre tu corazón. eres el centro. Aleluya, Señor. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en Aleluya. pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Vamos a hacer una oración conjunta. Quiero que después de mí repitas: Señor, quiero que seas el Rey de mi vida. Quiero que seas el Señor, el centro de mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón. Reconozco que he pecado y que hay una naturaleza pecaminosa. Pero hoy te doy gracias porque en la cruz tú derramaste tu sangre para pagar esa deuda, mi deuda, y me redimiste y me santificaste y me justificaste con tu sangre. Hoy confieso con mi boca que tú eres Jesús, el único camino al Padre. Confieso con mi boca que recibo el perdón de pecados, que quiero la vida eterna, que quiero una vida diferente y te acepto como mi Salvador, pero también como mi Señor. Gracias Jesús por salvarme y darme vida eterna. Amén y amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Amén.